Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado Puertas abiertas y puertas cerradas. En nuestro lenguaje cristiano, en nuestro lenguaje pentecostal, constantemente hablamos nosotros abiertamente. Cuando estamos viviendo algo positivo, decimos, Dios me abrió una puerta. Y cuando las cosas se complican, decimos, parece que el diablo se levantó y las puertas se me están cerrando. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta palabra lo que queremos aprender o transmitir es que Dios tiene el poder para abrirnos puertas y también tiene el poder para cerrarnos las puertas. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Satanás, el diablo, constantemente busca la manera de cerrarnos puertas, pero Dios tiene el poder para abrir todas las puertas que el diablo nos cierre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es una puerta? Una puerta es un acceso. Una puerta es un acceso. Es un lugar de entrada o de salida a un recinto. Es un elemento que nos permite entrar o salir de un lugar. Una puerta es un símbolo universal que implica una transición, es decir, un medio que se utiliza para salir de un lugar y poder entrar a otro. Cuando un hombre o una mujer traspasa una puerta, está traspasando a un lugar que antes no conocía, a un lugar distinto, a un lugar diferente. Adórale que Cristo vive. Me llama la atención las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo. En una oportunidad el Señor impulsa a sus discípulos y les dice: yo necesito que ustedes se sacudan de la comodidad y que tengan la capacidad de afrontar el desafío. El desafío es el siguiente: yo necesito que ustedes pasen al otro lado. Porque si hay algo que a nosotros nos gusta es la comodidad. El lugar cómodo, los lugares donde nos sentimos tranquilos, en paz. Nos encanta ese salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si hay algo que nos gusta es estar tranquilos y en paz. Pero me llama la atención lo que hace el Señor, porque el Señor le habla a su iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Cristo aquí? Le habla a sus discípulos y les dice: yo necesito que ustedes salgan de la comodidad y que tengan la capacidad de poder enfrentar el desafío. El desafío es el siguiente: pasen al otro lado, no se queden en ese lugar. Necesito que lleguen más lejos, necesito que no se conformen con lo que ustedes ven. Hay cosas más grandes para ustedes todavía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Jesucristo se presenta a sí mismo frente a sus discípulos como la puerta. Jesucristo no es cualquier puerta. Jesucristo es la puerta de la salvación. Jesucristo es la puerta de las ovejas, donde todo aquel que pasa, adórale que Cristo vive. Donde todo aquel que traspasa por esa puerta que se llama Jesucristo, entrará y saldrá y hallará pastos. Adórale, por favor. En Juan capítulo 10 verso 9, Jesucristo se presenta a sí mismo como la puerta. Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta palabra no hace referencia a que un cristiano entra en Cristo y se sale de Cristo, sino más bien esta palabra hace referencia a que todo aquel que entra en la voluntad de Dios, no importa las circunstancias que viva, podrás tener la certeza de que en las manos de Dios estás seguro. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? El apóstol Juan, en su peor prueba, la Biblia señala que este hombre fue enviado a la isla de Patmos. Y este hombre llamado Juan, estando en la isla de Patmos, en su peor momento, porque todos los que estamos aquí, le aseguro, tenemos nuestro peor momento. Está registrado por ahí, en su memoria. De hecho, solamente basta mencionarlo y usted se acuerda de ese peor momento que ha vivido en su vida, en su existencia. Esa prueba que lo marcó, ese momento crítico. Adórale que Cristo vive. Y este hombre llamado Juan
En un momento específico, terrible, complejo, este hombre llamado Juan estaba en la isla de Patmos, totalmente solo, abandonado, desamparado. Adórale que Cristo vive. Pero a pesar de la soledad, este hombre, la Biblia señala que comenzó a orar, y en medio de su oración, este hombre vio en el cielo una puerta abierta. Porque la prueba es tipo de aquellos momentos en los cuales las puertas se cierran. Pastor, se me cerraron las puertas. ¿Qué pasó, hermano? Me despidieron. Las puertas se me cerraron. Pastor, se abrieron las puertas. Al fin me contrataron. ¿Cuántos dicen amén? Y hay momentos difíciles, a alguien le estoy predicando, ¿cuántos dicen? Gloria a Dios. Hay momentos críticos en los cuales la gente siempre los asocia prácticamente con la maldición. Cada vez que una puerta se cierra, la gente dice: la maldición me está persiguiendo. La desgracia se está apoderando o se quiere apoderar de mi vida, de mi casa, de mi familia. Pero reitero lo que dije al principio: no siempre las puertas que se cierran es porque la mano del diablo se metió ahí. Hay puertas que Dios las abre y hay puertas que Dios también las cierra. De hecho, eso tiene que considerarlo mucho. Por ejemplo, un ministro, un predicador, un pastor, un evangelista. Porque muchas veces en su desesperación, sobre todo el evangelista, adórale que Cristo vive, comienzan a invitarlo de muchos lugares. Y el evangelista dice: Dios mío, las puertas se abrieron. Pero no toda invitación que llegue a la vida de un ministro de Dios es una puerta que Dios abrió. Porque de la misma manera como Dios tiene el poder para abrir y cerrar puertas, de la misma manera muchas veces Satanás, el diablo, le abre puertas a la gente para que la gente ingrese, para que la gente pase al otro lado. Recuerde lo que dice la palabra. La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, que hay cosas que parecen. A alguien le estoy predicando. Hay cosas que parecen, pero que en realidad no son. Y este hombre llamado Juan estaba en la isla de Patmos orando. Si hay algo que necesitamos, adórale que Cristo vive, es volver a orar de una manera profunda, para que podamos aprender a discernir cuándo es una puerta que fue abierta por Dios y cuándo fue una puerta que fue abierta por el mismo infierno. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? De hecho, hay puertas que las abren los hombres. Sí, pastor, tiene razón. Todos los días en mi casa yo abro una puerta. Abro la puerta de la cocina, abro la puerta del comedor. Adórale que Cristo vive. Bueno, si es que tiene puerta, ¿cuántos dicen amén? La cortina por último, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Hay puertas que las abre Dios. Hay puertas que las abre el diablo. Hay puertas que los hombres también las abren. De hecho, hay gente que anda forcejeando con las puertas para que las puertas se abran. Cuando una puerta no se abre, no insistas, por favor. Adórale que Cristo vive. Pastor, por favor, ¿no tiene alguna herramienta? No sé, un combo, un chuzo. Adórale que Cristo vive. Un diablo. Hay una herramienta que se llama diablo, ¿sabían ustedes? Ya hay varios aquí que tienen un diablo en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a abrir esa puerta a como dé lugar. Pero hay puertas que sencillamente, si Dios no la ha abierto, no te metas ahí, por favor. Porque cuando las cosas provienen de la mano de Dios, todo fluye, todo funciona. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a abrir la puerta a como dé lugar. Y este hombre llamado Juan aprendió a pasar la prueba, porque la prueba hay que pasarla. Y todo aquel que esté pasando una prueba tiene que recordarse cada día que pasa que toda prueba, de la misma manera como tuvo un comienzo, tiene un final. Toda prueba tiene una fecha de expiración.
Y tienes que aprender a pasar por esa prueba. Tienes que aprender a pasar por esa prueba, a aprender. Porque hay momentos en los cuales verás la gloria de Dios en tu vida. Todo funciona, puertas abiertas, ventanas abiertas, cielos abiertos. Y llegará el minuto en el cual verás todo cerrado. Adórale que Cristo vive. Está todo cerrado. Y por más que trates, no, es imposible. Has pedido la oración a la mitad de la iglesia, es imposible. Porque hay cosas que no van a funcionar con la fuerza humana. Es necesario que Dios se involucre. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que Dios mueva su mano. Aquel que tiene el poder para abrir las puertas que están cerradas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y este hombre, Juan, aprendió a atravesar por la prueba. A tal punto que este hombre no se fue de la iglesia. Porque muchas veces la gente, cuando está pasando por un momento crítico, lo primero que le pasa por la cabeza es tomarse un descanso. Tú no puedes descansar. Tu descanso está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a descansar en el culto, en la palabra. Adórale que Cristo vive. Aunque hayan 40 grados de calor, voy a ir a descansar al templo. Voy a escuchar la palabra. Porque aunque las puertas están cerradas, Dios tiene el poder para abrirlas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y la gente muchas veces, cuando está pasando por un momento difícil, complejo, delicado, la gente dice: voy a quedarme en la casa hasta que el problema se solucione. Los problemas no se solucionan en la casa. Los problemas se solucionan ante las plantas del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que volver a derramar el alma. Acuérdate de Ana. Ana tenía un problema tremendo. La Biblia dice que Penina constantemente la humillaba, la maltrataba, la perseguía. Pero esta mujer dijo: yo voy a derramar mis lágrimas no ante Penina, voy a derramar mi alma ante Dios. Y la Biblia señala que Ana fue al templo, derramó su alma, y 9 meses más tarde las puertas se abrieron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta mujer tenía la matriz cerrada y Dios la abrió. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre llamado Juan, estando en la isla de Patmos, un lugar que se cree que era una especie de minería, o donde se ejercía la minería de manera forzosa. Eran esclavos que eran lanzados a ese lugar para poder realizar trabajo forzoso. O otros dicen que sencillamente era un lugar donde no había nadie, y Juan estaba ahí. Y en medio de ese conflicto, de esa problemática, el apóstol Juan, que era un anciano, la historia nos parece mostrar que por lo menos tenía entre 90 a 92 años de edad. Adórale que Cristo vive. Llega, hay gente que tiene 20 años, ya no se pueden ni las piernas. ¿Cuántos dicen amén? Mucha Coca-Cola. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenía como 90, 92 años, y este hombre de Dios estaba orando, porque las pruebas hay que pasarlas. Adórale que Cristo vive. Y este hombre, sin lugar a duda, no tenía cómo escapar de ese lugar. Pero hay lugares de los cuales usted y yo no podremos salir con nuestra propia fuerza, pero Dios tiene el poder para abrir las puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre llamado Juan comenzó a orar. Estaba orando en la presencia del Señor, y de repente escuchó a su espalda una voz como de trompeta. Esa es la voz con autoridad del Dios del cielo. Y Dios le habla y le dice: Juan, Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Adórale que Cristo vive. Yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo. Y este hombre Juan, en medio de su crisis, de su problema, recibió la revelación más grande de todos los tiempos. Y ese libro, usted y yo tenemos el honor de portarlo.
Algunos ni siquiera todavía lo han leído. Ese libro se llama Apocalipsis. Ese libro fue escrito en medio de un proceso difícil. Es decir, que mientras el diablo te habla a la mente y te dice: no te vas a levantar de esta, nunca más volverás a ser el mismo, nunca más volverás a ser la misma, el Espíritu Santo nos enseña que a través de los peores momentos hubieron hombres y mujeres en la antigüedad que vieron cosas poderosas. Adórale que Cristo vive. Cuando todo estuvo mal, más la gloria de Dios se movió en favor de su pueblo. Y este hombre recibió la revelación del Apocalipsis. Y en el capítulo 4, verso 1, Apocalipsis, este hombre llamado Juan estaba orando y vio una puerta abierta. Tuvo una revelación poderosa y vio en el cielo una puerta abierta. Esa puerta representa el camino de la salvación. Esa puerta representa a Jesucristo. Adórale que Cristo vive. Esa puerta representa el camino, la senda de la salvación. Porque mientras la puerta de la gracia está abierta, todo aquel que quiera reconciliarse con Dios puede ingresar. Adórale que Cristo vive. Todo aquel que quiera a Dios, la puerta está abierta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: Juan dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El Dios que tú tienes es un Dios que tiene el poder para abrir las puertas que están cerradas. El Dios que tiene la iglesia es un Dios experto en abrir las puertas cerradas. Lo voy a volver a decir: el Cristo de la gloria, aquel que te compró a precio de sangre, es experto en abrir las puertas cerradas. Hay una palabra que me llama la atención. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 3, verso 8. El Señor le habla, le envía un mensaje a la iglesia de Filadelfia, cuyo nombre significa amor fraternal. Porque la iglesia tiene que tener amor fraternal. ¿Cuántos dicen amén a eso? No puedes venir a la iglesia y odiar a la mitad de la iglesia. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios le habla a la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Es decir, que la iglesia de Filadelfia se amaban los unos a los otros. Se respetaban, se valoraban, oraban los unos por los otros, igualitos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor le envió un mensaje a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, verso 8, y le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Mire qué tremenda esa palabra. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, este solo texto nos habla de lo que se necesita para que Dios abra las puertas que están cerradas. Lo voy a volver a leer. Apocalipsis capítulo 3, verso 8 dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, número uno, aunque tienes poca fuerza. Número 2, has guardado mi palabra. Y número 3, no has negado mi nombre. Todo aquel que espere que las puertas se abran en favor de su vida, de su casa, de su familia, necesita cumplir con estos requisitos. Son 3. Adórale que Cristo vive. Número 1, dice: aunque tienes poca fuerza. Una persona cuando tiene poca fuerza es porque en realidad
ha gastado su fuerza. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba cansada. Era una iglesia que estaba agobiada. Todo aquel que ocupe su fuerza se va a cansar. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba dispuesta a pelear la buena batalla de la fe. No esperaba que las cosas llegasen así como así. Aunque quizás no veían nada, esta iglesia seguía peleando. Esta iglesia seguía confiando. Esta iglesia decía: yo no voy a retroceder. Hay que seguir orando. Hay que seguir ayunando. Hay que seguir reclamándole a Dios la promesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque tienes poca fuerza, es decir, una iglesia que estaba cansada de tanto luchar. Estoy seguro que hay gente aquí que se siente así. Hay gente que está cansada de tanto guerrear por su casa, por su familia. Adórale que Cristo vive. Y quiero decirle que es normal sentirse cansado, que es normal sentirse cansada. Y esta iglesia tenía esa cualidad. Esta iglesia tenía poca fuerza porque llevaba mucho tiempo confiando en aquel que tiene el poder para abrir las puertas que están cerradas. Hay una palabra en el libro de los Salmos que hace referencia a la sensación, el sentimiento que todo cristiano, todo creyente puede llegar a sentir cuando las puertas en su vida están cerradas, cuando nada funciona. Y el Salmo hace la comparación y dice que muchas veces los justos miran cómo los impíos son prosperados. Pareciera que todo les funciona a la perfección. Y tú que estás buscando a Dios, adórale que Cristo vive. Tú que vienes a la iglesia, tú que honras a Dios con tus bienes, tú que adoras a Dios en el culto, muchas veces comienzas a experimentar que todas tus puertas se cierran y llegas a tu casa, tus vecinos están contentos, tu vecina impía está contenta y el único amargado, triste, deprimido eres tú. Pero no te preocupes, adórale que Cristo vive. No te preocupes, porque más temprano que tarde las puertas se van a abrir. Vamos, dale palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Aunque tienes poca fuerza. Número 2. Has guardado mi palabra. Porque una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es guardarla. Yo a veces hago el ejercicio al final del culto y le pregunto a los hermanos: ¿de qué se trató el mensaje? Una cosa es escuchar la palabra y otra cosa muy diferente es guardarla. De hecho, yo escuchaba a un hermano, no me acuerdo quién, me decía: no, yo cuando usted predica, yo anoto y después llego a la casa y estudio. Impresionante. No sé si todos harán eso. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, yo tengo el lema: lo que pasó, pasó. Yo anoto todas las citas, me decía, y después llego a la casa y las estudio. De hecho, bromeaba con un hermano que él me decía que cada vez que escuchaba una predicación por ahí en YouTube, anotaba los textos y después averiguaba si realmente ese texto decía lo que dijeron. Y yo le decía: hermano, usted es como los varones de Berea. Porque los hombres de Berea eran así. Ellos escuchaban muchas veces a los apóstoles predicar y ellos anotaban y decían: ¿será verdad lo que está diciendo? Y lo pesaban a través de la escritura. Porque todo lo que tú experimentes en la obra del Señor tiene que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Tiene que pasar por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que Dios me dijo. Lo que Dios te dijo tiene que pasar por aquí. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que yo sentí. Lo que sientes tiene que pasar por aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Hay que ser como los hombres de Berea. Hay que escudriñar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, cualidad número 1 de la iglesia de Filadelfia: esta iglesia estaba cansada
de tanto pelear, de tanto guerrear, de tanto luchar. Por eso que el apóstol Pablo habla de la batalla, de la buena batalla de la fe. Una batalla. En una batalla siempre hay uno que va a morir. Y siempre hay uno que va a ganar. Procura ganar la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Mire que andar muriendo a mitad de camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sobre todo a mí que no me gustan los velorios. Tienes que pelear la buena batalla. Porque tienes todas las herramientas aquí en la palabra para poder mantenerte de pie. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia tenía tres cualidades. Número uno, tenían poca fuerza. Porque esta iglesia había peleado la batalla de la fe, la peleaba constantemente. Sus pocas fuerzas que tenía la ofrendaba a Dios y le decía: el día de ayer no pasó nada, pero tengo la certeza que hoy algo puede pasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay padres que muchas veces están peleando la batalla por sus hijos. No te canses, por favor. Pelea, pelea, pelea y no te detenga. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia tenía tres cualidades. Número uno, tenían pocas fuerzas porque era una iglesia que estaba cansada, agobiada. Pero a pesar de eso, seguían esforzándose. Número dos, guardaban la palabra. No solamente la escuchaban. Pastor, yo guardo la palabra en mi cartera, en mi bolso. No, hay que guardarla en el corazón. Tienes que meditar en la palabra. Algún resultado tiene que salir después de cada sermón. No solamente te quedes con las frases bonitas. Adórale que Cristo vive. Algo tiene que provocar en tu vida la palabra. Porque la palabra es una semilla. Y donde se planta esa semilla, algo va a suceder. Donde no había nada, algo va a crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuelvo, la iglesia de Filadelfia tenía tres cualidades. Número uno, tenían poca fuerza. Número dos, a pesar de ello, guardaban la palabra. Y número tres, nunca habían negado el nombre del Señor. Nunca habían negado el nombre del Señor. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, nunca negaron el nombre del Señor. En esta sociedad que estamos viviendo hay una presión satánica terrible, monstruosa, donde muchos cristianos están negando al Señor. Pedro hace rato se quedó chico. Sí, lo que pasa es que Pedro negó al Señor 3 veces, pero hay gente que lo ha negado como 33 veces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la presión del sistema del mundo constantemente está oprimiendo a los cristianos. Porque cuando Dios siembra una palabra, Satanás, el diablo, viene con una contrapalabra. ¿Qué es eso, pastor? Me lo explica, no hay problema, para eso estamos. Una palabra contraria a la que Dios te entregó. Para que puedas negar todo lo que Dios había sembrado en ti, en tu vida, en tu casa. Es la experiencia de Adán y Eva. El Señor le habla y le entrega una palabra. Y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y viene al instante una contrapalabra. Y Satanás, el diablo, le dice todo lo contrario. Y se lo barniza, se lo maquilla y lo hace sonar bonito. Y le dice: no te preocupes, Dios, lo que pasa es que Dios muchas veces es muy exigente. Dios es muy severo en algunas cosas. Quiero que sepas que no te va a pasar nada. Eso de morir es imposible. Cuando tú comas de ese fruto, nada te va a pasar. Es más, vas a alcanzar sabiduría. Si hay algo que a la gente le gustaría tener y de gratis, sin hacer ningún esfuerzo, es sabiduría. Sobre todo aquellos que están en la universidad. ¿Cuántos dicen amén? A alguien le estoy predicando. Sabiduría. ¿Y usted conoce la historia? El Señor le entrega una palabra y viene Satanás, el diablo, y le entrega una contrapalabra.
Cuando termine este culto, cuando atravieses la mampara de esta iglesia, toda palabra que Dios sembró en tu vida, Satanás el diablo buscará la manera de sembrar en ti una contrapalabra. No es tan así, te va a decir. No es tan así. Lo que pasa es que hay iglesias que son muy extremas. Aquí estamos predicando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Como decían los antiguos predicadores, ancianos predicadores, que muchos de ellos ya murieron. Hermano, hermana, hay que estar apercibidos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar apercibidos, porque el diablo siempre buscará la manera de destruir todo lo que se ha construido en la vida de un hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y la iglesia de Filadelfia, a pesar de toda la oposición que estaba viviendo, estoy seguro, porque la iglesia primitiva, es decir, la iglesia primera, experimentó mucha oposición. Usted y yo no tenemos idea lo que ellos tuvieron que padecer por causa del evangelio. El evangelio nuestro actualmente es una taza de leche con chocapic. ¿Cuántos dicen amén? Pero el evangelio que vivió la iglesia primitiva era muy diferente. De hecho, la historia señala que a todos los creyentes en aquellos tiempos, solamente por seguir a Jesús, no les daban trabajo, los despreciaban, les quitaban sus propiedades. Quizás por eso la Biblia señala que cuando vino el Espíritu Santo, todos vivían en comunidad. No tenían dónde ir, andaban errantes. Adórale que Cristo vive. Ya hasta piscina tienes en la casa ahora. ¿Cuántos dicen amén? Armable por lo menos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio de la iglesia primitiva era muy diferente. Por lo tanto, todas las puertas a la iglesia de Filadelfia se le habían cerrado. Y viene Dios y le dice: no te preocupes, porque yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Mire qué tremendo. Habían muchas puertas que se cerraron. Quizás en la salud, en la economía, en la finanza, las amistades, en lo laboral. Pero viene el Señor y le dice: no te preocupes, olvídate de todas esas puertas, porque yo he puesto delante de ti una sola puerta, y esa puerta está abierta y nadie la puede cerrar. En otras palabras, no importa lo que haga el diablo, no importa lo que haga esta tierra, ocúpate en entrar y salir por la puerta que yo te abrí. ¿Cuántos dicen amén? Porque toda puerta que abra el Señor en pos de tu vida será de bendición para ti y para toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Satanás el diablo siempre buscará la manera de cerrar las puertas que Dios abre. Es como la experiencia que tuvo Jacob. Jacob abrió un pozo donde salían ríos y corrientes de agua. Y vienen los enemigos de la misma manera que lo hace el diablo y tapó los pozos. Y de la misma manera Satanás el diablo, cada vez que se abre una puerta, él busca la manera de estorbar esa bendición. Adórale que Cristo vive. Eso lo vemos, por ejemplo, en la vida de Pablo. Primera de Corintios capítulo 16 verso 9. Pablo reconoce que Dios le había abierto una puerta para la predicación de la palabra. Y esa puerta que Dios le abrió para poder predicar la palabra, al instante Pablo comenzó a darse cuenta que el diablo se levantó con todo tipo de oposición. Porque al diablo no le gusta cuando el Señor le abre puertas a su iglesia. Cada vez que estemos a puertas de entrar en una nueva temporada, en un nuevo tiempo, una bendición, cada vez que estemos
a portas de poder ingresar a algo que Dios tenga preparado para nosotros, acuérdate de estas palabras: el diablo se va a levantar, el diablo va a comenzar a hacer estrago, y unos meses más tarde vamos a ver una bendición tremenda, poderosa. Por eso que los cristianos después dicen: con razón pasó esto. Lo que pasa es que al diablo no le gustan las puertas que Dios abre. Primera de Corintios capítulo 16 verso 9. Pablo dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Mire qué tremendo. Una puerta grande y eficaz. Grande y eficaz. Es decir, en esta área donde Dios nos metió, todo fluye, todo funciona. Adórale que Cristo vive. Valora, aprenda a valorar los tiempos en los cuales Dios nos abre puerta, porque cuando las puertas se abren, todo funciona. De hecho, yo mismo como pastor en los comienzos hemos experimentado en muchos tiempos puertas cerradas. Y siendo que Dios tiene el poder para abrir todas las puertas, sencillamente a Dios le place dejarlas cerradas. ¿Será que Dios está buscando que tengamos el corazón o la actitud o la posición que tuvo este hombre que era paralítico, que estaba en la puerta? Estaba tirado en la puerta. Era paralítico, no podía entrar. Hay algo que está afectando mi vida, mi caminar, mi crecimiento, mi desarrollo. Estoy tirado afuera de la puerta esperando que algo suceda. Hasta que vino Pedro y Juan y le entregó una palabra, y este hombre fue sanado, y lo primero que hizo fue traspasar la puerta. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Pablo dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, Dios abre una puerta y el diablo busca la manera de cerrarla. Satanás quiso cerrar la puerta a Pablo y Silas. Pablo y Silas predicando la palabra de una manera poderosa, tremenda, con milagros, con prodigios. Y lo primero que hace el diablo es cerrar la puerta, y los encerró. Los metió a la cárcel. Pero la Biblia señala que a medianoche, adórale que Cristo vive, a medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar a Dios. Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios, y descendió aquel que abre las puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios no solamente le abre las puertas a Pablo y a Silas, que eran sus dos hombres que estaban ahí. La Biblia señala que la presencia del Señor abre todas las puertas. Eso nos enseña que Dios no hace acepción de persona. ¿Escuchó eso? Dios no hace acepción de persona. Si hay algo que Dios quiere hacer, es desatar las cadenas, atadura, grillete. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De todo aquel que esté frente a puerta cerrada. Dios es experto en abrir todas las puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, Dios no solamente tiene el poder para abrir las puertas. Hay momentos en los cuales Dios sencillamente te va a cerrar las puertas. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Porque Dios tiene una cualidad que usted y yo no tenemos. Dios es omnisciente. Eso significa que Dios lo conoce todo. Porque nosotros padecemos un problema que se llama obsesión. Ya hay gente que se obsesiona con algunas cosas. Yo voy a entrar a ese lugar, voy a hacer eso. Mira, deberías darle gracias a Dios que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, porque si no fuera así, tu historia sería diferente. Desde el día en el cual Jesucristo perdonó tus pecados y tu nombre está inscrito en el libro de la vida, Dios te dirige, Dios te cerca, a pesar de tus malas mañas.
mañoso, mañosa. A pesar de eso, Dios te cubre. Es que quiero salir, es que no vas a salir. Eso lo vio el diablo en Job. El diablo observó a Job de la misma manera como te observa a ti. Y no solamente cuando estás aquí en el culto, en tu intimidad, donde nadie te ve. Y el diablo observó a Job y le dice a Dios: este hombre llamado Job te honra a ti y te adora, porque tú lo has bendecido. Y no solamente por eso, es que tú has puesto un cerco alrededor de él. Mire qué tremendo eso. ¿Será que el mismo cerco que tuvo Job lo tienes tú? Todo aquel que ha recibido a Cristo en su vida tiene un cerco. Dios te tiene cercado. Dios te cuida. Adórale que Cristo vive. Dios te guarda. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En esa parte tenías que levantar la mano y decir amén, 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 amén. Sí, muchas veces Dios sencillamente, con el único fin de cuidarnos y protegernos, nos cerrará las puertas en la cara. Vas a patear esa puerta y no se va a abrir. Porque el mismo que tiene el poder para abrir puertas, también tiene el poder para cerrar puertas. Y si cerrarte una puerta será de bendición para ti, Dios no se va a hacer problema aunque llores. Porque hay gente que muchas veces quiere chantajear a Dios con sus lágrimas. Lágrimas de cocodrilo. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, vamos a Génesis y nos damos cuenta que el Señor, el mismo que abre puertas, también las cierra. Dios no solamente te va a abrir las puertas, no todo lo que tú anheles se va a cumplir. De hecho, a medida que pasa el tiempo, uno comienza a madurar. Veo mucha gente verde en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Pero pasa el tiempo y uno comienza a madurar. Y cuando uno madura, comienza a mirar el pasado. Y dice: ahora entiendo y comprendo por qué esto no sucedió. Es más, menos mal que no sucedió. Es más, menos mal que no fui. Es más, menos mal que no lo hice. Y hay cosas que muchas veces nosotros queremos forzarlas. En Dios tú no necesitas forzar nada. En Dios solamente necesitas humillarte en su presencia y decirle: Señor, aquí estoy. Humillarse viene de la palabra humillación. Y una persona que se humilla es una persona que está bajo autoridad. Por lo tanto, si tú estás golpeando una puerta, tú no insistas en ese asunto. Sencillamente habla con aquel que tiene el poder para abrirla o para cerrarla, y vas a ver el resultado. Va a llegar el día en el cual Dios te va a abrir esa puerta, o va a llegar el día en el cual te vas a dar cuenta que esa puerta era mejor que nunca se hubiese abierto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Dios le habla a Noé y le dice: Noé, prepara un arca. Y Dios le da las medidas, porque Dios es así. Dios no improvisa. Dios no le dice a Noé: te voy a dar la misión de crear un arca, hazla como tú quieras. ¿Se imagina si Noé hubiese creado el arca a su manera? Y viene Dios y le habla a Noé y le dice: tienes que hacerlo de esta medida, tienes que colocarle una ventana en esta posición, tienes que hacerlo de este tipo de material, de madera, tienes que cubrirla con este elemento, tienes que hacerla como yo te digo. Mientras hagas las cosas como Dios dice, todo estará bien. Es más, un paréntesis, me llama la atención porque el Señor le dice a Noé: Noé, haz la arca de esta manera, hazlo de esta manera. Y lo único que el Señor no le solicita a Noé es que le ponga un timón. Un timón. ¿Sabe lo que es un timón, verdad?
un timón para conducir el arca. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales el Señor tendrá que tomar el timón de tu barca, de tu vida. No metas las manos ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjame conducir a mí. Deja mejor que Dios la conduzca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quizás dónde hubiese ido a parar esa arca si lo hubiese puesto timón. Menos mal que no le puso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y la Biblia señala que esa misma puerta que Dios abrió en el arca para que pudiesen ingresar los animales que tuvieron mayor visión que los hombres, adórale que Cristo vive, obedecieron de inmediato el llamado del Señor. Entraron, el burro entró, la vaca, ¿cuántos dicen gloria a Dios? El gallo con la gallina, ¿cuántos dicen amén? Y la Biblia señala que Dios en el momento específico cerró la puerta. Y por más que alguien hubiese querido abrir esa puerta, es imposible. Porque Dios tiene el mismo poder para abrir puertas y el mismo poder para cerrarlas. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis capítulo 7 verso 16 dice: y Jehová le cerró la puerta al arca. Y Jehová le cerró la puerta al arca. ¿Escuchó eso? Hay puertas que Dios abre y hay puertas que Dios cierra. Con esto voy terminando. Hechos capítulo 16 versos 6 y verso 7. Mire qué interesante esta palabra, porque vemos a Pablo, un predicador, que quería llevar la palabra del Señor a cierto lugar. Y vemos a Dios cerrándole las puertas para que no predique. Mire qué interesante. Es decir, que esos arrebatos que muchas veces le dan a algunos pentecostales, que dicen: me voy a comprar un parlante. Es más, me lo compré. El viejito pascuero en esta Navidad me lo regaló. Voy a ir a predicar a la calle. Mira, la intención parece buena, pero no siempre Dios está ahí. Mire qué interesante eso. Pero si está predicando, ¿qué de malo está haciendo? Lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que Dios confirma y lo que te confirmas tú mismo. Una cosa es que te envíe Dios y otra cosa es que te envíes tú misma. Te compras tu parlante con tus pilas recargables. Te compraste cargador de pilas, parlante, un atril y predicas. Qué lindo se ve. Pero hay lugares donde sencillamente Dios ni siquiera se mueve. Por más que cites la palabra, la Biblia, adórale que Cristo vive. O sea que Dios no está de acuerdo muchas veces con nuestros arrebatos. Adórale que Cristo vive. A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en Hechos capítulo 16 verso 6 al verso 7 vemos a Pablo con una misión y una visión. Misión y visión. Este hombre dice: yo voy a llevar la palabra a cierto lugar. Y dice, Hechos capítulo 16 verso 6 y verso 7: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se los permitió. Mire qué interesante eso. O sea que Dios abre en muchas oportunidades puertas para la propagación de la palabra, y hay momentos en los cuales Dios sencillamente cerrará las puertas. Termino con esto. ¿Por qué entonces Dios abre puertas? Número uno, Dios nos abre puertas para que nosotros podamos entrar al lugar que Dios ha preparado. Porque Dios no improvisa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios abre puertas? Número uno, Dios abre puertas para entrar al lugar que Dios nos ha preparado. Porque Dios no improvisa. Y número dos, para que entendamos que en Dios no todo es igual. Hay cambios que son necesarios. De la misma manera como el Señor le dice a los discípulos: necesito que pasemos al otro lado. ¿Por qué Dios entonces nos cierra las puertas?
Número uno, para impedirnos el paso. Porque hay lugares donde aún no estamos preparados para nosotros poder entrar. Aunque tú pienses que estás preparado o preparada, Dios te conoce mejor que tú mismo, que tú misma. ¿Por qué Dios nos cierra puertas para impedirnos el paso? Porque hay lugares donde aún no estamos preparados para poder entrar. Y número dos, Dios nos cierra las puertas para protegernos. Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los que estamos aquí en momentos de nuestra vida experimentaremos y veremos cómo las puertas se abren y también veremos cómo las puertas se cierran. Acostúmbrate desde hoy a no llamarle maldición ni Satanás el diablo, ni que Jehová lo reprenda cuando las puertas se cierran, porque hay puertas que Dios también las cierra. ¿Cuántos dicen amén? No solamente le llames bendición a las puertas abiertas, llámale bendición cuando las puertas se cierran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor. El mensaje de hoy se llamó puertas abiertas y puertas cerradas. El Dios que usted y yo tenemos tiene el poder para abrir puertas y para cerrarlas también. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie la iglesia. Yo quiero orar en esta hora. Y abrimos el altar. Si alguien necesita acercarse al altar y decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú me ayudes, porque he atravesado momentos en mi vida en los cuales muchas veces no he sabido cómo reaccionar. Pero en esta hora yo confío en tu palabra. Tú eres un Dios que abre puertas y eres un Dios que cierra puertas también. Pero en esta hora, Señor, yo me postro delante de tu altar y te doy gracias, porque tú tienes el control de mi vida, de mi casa, de mi familia. Cada área de mi vida tú la conoces. Cada área de mi vida tú la sustentas. Y hay momentos en los cuales las puertas se abrirán de par en par. Y hay momentos en los cuales también esas puertas se van a cerrar. Ayúdame a amarte con todo el corazón cuando las puertas estén abiertas. Y ayúdame a amarte con todo el corazón cuando las puertas se cierren también. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Te doy gloria, honra, alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Oh, gloria, 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 gloria. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Te damos gloria, honra, alabanza. Espíritu de Dios, gracias, gracias, gracias. Pon tu mano, Señor, sobre nuestras vidas. Pon tu mano, Señor, sobre nuestras vidas.